En los valles de Oaxaca, donde el sol tiñe la tierra de un ocre profundo, y el aire se impregna del aroma dulce y ahumado del agave, se alzan los restos de la hacienda La Soledad. No es una ruina pintoresca, de esas que atraen a turistas con cámaras y guías de historia. Es un monumento esquelético al olvido, una cáscara de adobe y piedra, que parece encogerse sobre sí misma bajo el peso de un secreto centenario. Sus muros, manchados por décadas de humedad y abandono, exhalan un frío antinatural incluso bajo el calor del mediodía. Las ventanas, enrejadas con un hierro forjado que la herrumbre ha devorado, parecen las cuencas vacías de una calavera, mirando hacia un horizonte de montañas silenciosas. El gran portón de madera, que alguna vez recibió a las figuras más notables de la sociedad de 1890, yace ahora desquiciado de sus goznes, una boca abierta que vomita oscuridad y el olor a tierra mojada y podredumbre. El viento que se cuela por los pasillos vacíos no es un simple soplo de aire, es un susurro constante, un lamento que parece nacer de las propias paredes, como si la estructura misma recordara y llorara una tragedia que los hombres han intentado sepultar con el tiempo. Entre los pueblos cercanos, la historia de la hacienda sobrevive, no en libros ni en archivos, sino en el frágil y persistente tejido del folclore. La llaman la leyenda de las lloronas de la soledad, un cuento susurrado al calor del fogón en las noches sin luna. No hablan de una sola aparición, sino de tres. Dicen que en el silencio más profundo de la madrugada, se pueden escuchar los sollozos de tres hermanas, ecos de un dolor tan inmenso, que ni la muerte pudo acallarlo. Los ancianos afirman que son las almas de Adela, Beatriz y Carlota, las hijas de don Ignacio Vargas, el último gran patrón de la hacienda. La narrativa oficial de la familia, transmitida de generación en generación, siempre ha desestimado estas historias como supersticiones de campesinos ignorantes, una fábula nacida de la envidia hacia la riqueza y el poder de su linaje, pero la leyenda persiste, tenaz e inmutable. Ningún jornalero se atreve a cruzar los linderos de la propiedad después del crepúsculo, y la casa principal, con su capilla privada carcomida por las termitas, ha permanecido intacta, un mausoleo sellado no por candados, sino por un miedo reverencial. Para Elena Montes, historiadora y tataranieta directa de un primo de don Ignacio Vargas, estas leyendas no eran más que un obstáculo académico. Sentada en su estudio en la Ciudad de México, rodeada por el orden tranquilizador de los libros de historia y los mapas topográficos de Oaxaca, su misión era clara y racional. Su tesis doctoral pretendía restaurar la figura de don Ignacio, a quien consideraba una víctima de la calumnia y el resentimiento social. Para ella, él era un pilar de la comunidad del siglo XIX, un hombre de devoción inquebrantable y un visionario en la producción de mezcal, cuya reputación había sido injustamente manchada por el folclore local. Su trabajo era una arqueología de la verdad, un intento de limpiar el nombre de su familia con hechos documentados, de reemplazar los susurros de fantasmas con la sólida evidencia de los archivos. Veía en la figura de su ancestro a un viudo estricto, sí, pero protector. Un patriarca que, en una época de violencia e incertidumbre, había resguardado celosamente a sus tres hijas del mundo exterior. Cada documento que catalogaba, cada registro de propiedad que analizaba, era un paso más para erigir un monumento de honor sobre las ruinas de la superstición. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, dinos en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito. El catalizador de la verdad no se encontraba en un archivo polvoriento ni en una biblioteca municipal, sino en el silencio sofocante del ático de la vieja casa familiar, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Fue durante un verano de investigación que Elena obtuvo permiso para explorar las pertenencias olvidadas. El aire allí arriba era denso, cargado con el aroma a madera de cedro, naftalina y el perfume fantasmal de un pasado encapsulado. En un rincón, cubierto por una lona amarillenta, yacía un baúl de cuero oscuro, con correas resecas y hebillas de latón opacadas por el tiempo. Al abrirlo, el chirrido de las bisagras fue el primer sonido que rompió el silencio en décadas. Dentro, entre vestidos de lino y encajes amarillentos, encontró lo que buscaba: la Biblia personal de don Ignacio Vargas.
Era un tomo imponente, encuadernado en piel de becerro, con las iniciales IV grabadas en oro deslucido. Para Elena, era el hallazgo cumbre, el corazón de su investigación. Sostenerla era como sostener la mano de la historia, sentir el peso de la devoción de un hombre cuya piedad esperaba reivindicar. Con un cuidado casi reverencial, Elena llevó la Biblia a una mesa bajo la única ventana del ático, donde un solitario rayo de sol cortaba la penumbra. Abrió el pesado libro, y el olor a papel antiguo y a incienso frío llenó el aire a su alrededor. Buscó inmediatamente las páginas centrales, donde las familias solían registrar su genealogía. Y fue allí, donde la narrativa ordenada de su tesis comenzó a desmoronarse. La caligrafía de don Ignacio, usualmente firme y elegante, se mostraba errática en estas páginas. Notó nombres de niños registrados sin el nombre de una madre, anotados como si hubieran surgido de la nada. Vio fechas de defunción de sus abuelas que contradecían los registros parroquiales que ya había consultado. El aire pareció enrarecerse en el ático. Su mente académica buscaba una explicación lógica. Un error, un descuido, un registro simbólico. Fue entonces cuando sus dedos, al pasar por las páginas del Apocalipsis, notaron un bulto anómalo. Escondido entre los versos que describen la ira divina y el fin de los tiempos, encontró un pequeño diario de cuero, no más grande que la palma de su mano, cerrado con una cinta de seda descolorida. Pertenecía a Adela, la hija mayor. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza sorda y pesada. Con manos temblorosas, desató la cinta y abrió la primera página. La caligrafía era delicada, pero las palabras que formaba eran un grito ahogado en tinta. El aire pareció huir de sus pulmones, y tuvo que apoyar una mano en la mesa para estabilizarse mientras leía la frase que transformaba un misterio familiar en un horror insondable. Padre nos ha tomado como esposas. Dios nos ha abandonado en esta casa. El frío que sintió Elena en el ático no era producto de la brisa que se colaba por las tejas rotas, sino un hielo que emanaba directamente de las páginas del diario de Adela. Cada palabra era una astilla de vidrio clavándose en la narrativa que con tanto esmero había construido. El hombre que ella veía como un pilar de la sociedad, un patriarca devoto y protector, se disolvía ante sus ojos, reemplazado por la silueta de un monstruo dibujado con la caligrafía temblorosa de su propia víctima. El aire del ático, antes solo denso y polvoriento, ahora se sentía viciado, contaminado por una verdad que había permanecido sellada en la oscuridad durante más de un siglo. La luz del sol que entraba por la ventana ya no parecía un faro de conocimiento, sino un foco inquisidor que iluminaba la podredumbre en las raíces de su propio árbol genealógico. Tuvo que cerrar los ojos, apoyando la frente contra el frío cristal de la ventana, mientras el mundo que conocía se reconfiguraba en una pesadilla. Su tesis doctoral, su defensa del honor familiar, todo se había convertido en una broma macabra, en una capa de cal sobre una fosa común. La mente de Elena, entrenada para el escepticismo y el análisis riguroso de las fuentes, se rebelaba. Buscaba desesperadamente una explicación alternativa, una grieta en la lógica del horror que se desplegaba ante ella. Quizás era una fantasía, el producto de una mente adolescente oprimida por un padre excesivamente estricto. Quizás las palabras esposa y Dios eran metáforas de una devoción extrema, una forma poética y retorcida de describir una vida de reclusión y piedad forzada. Pero la visceralidad del texto lo desmentía. Las frases cortas, los ruegos desesperados, la mención de sus hermanas, Beatriz y Carlota, compartiendo el mismo destino, todo resonaba con una autenticidad aterradora. Recordó las anotaciones extrañas en la Biblia, los nombres de niños sin madre, las fechas de defunción, que no cuadraban. No eran errores administrativos, eran tachaduras deliberadas, un intento torpe de reescribir la historia, de borrar las consecuencias de un pecado inconfesable. La lógica académica se rindió, dejando paso a una certeza helada. El diario no era una ficción, era un testimonio. Descender del ático fue como salir de una tumba. Cada escalón de madera crujía bajo sus pies como un lamento, y el silencio de la casa familiar ya no era pacífico, sino pesado, expectante.
Los retratos de sus antepasados que colgaban en las paredes del pasillo parecían seguirla con la mirada, sus ojos pintados al óleo ya no transmitían nobleza, sino una complicidad silenciosa. ¿Cuántos de ellos sabían? ¿Cuántos habían sospechado y habían elegido el consuelo del silencio sobre la carga de la verdad? Sosteniendo la Biblia y el pequeño diario contra su pecho, como si fueran un corazón ajeno que aún latía débilmente, Elena se sintió como una extraña en su propio hogar, una profanadora de secretos que nunca debieron ser desenterrados. Su proyecto ya no era sobre la reivindicación de un hombre, sino sobre la exhumación de 3 mujeres, sus tía-abuelas, cuyas voces habían sido ahogadas primero por los muros de adobe de la soledad, y luego por el peso de un siglo de negación familiar. El honor de los Vargas ya no importaba, solo importaba la justicia, por tardía y fantasmal que fuera. En la soledad de su estudio, bajo la luz fría de una lámpara de escritorio, los 2 artefactos reposaban sobre la madera pulida, uno grande y autoritario, el otro pequeño y clandestino. La Biblia de don Ignacio y el diario de Adela, el dogma y el grito, la fachada y la verdad. Elena pasó las siguientes horas, que se fundieron en una noche insomne, devorando cada página del pequeño diario. La caligrafía de Adela evolucionaba a lo largo de las entradas, pasando de una escritura pulcra y educada a trazos casi ilegibles, manchados por lo que parecían ser lágrimas secas. El diario no era un recuento cronológico, sino un mosaico de terror. Describía la muerte de su madre, no como una tragedia piadosa, sino como un evento repentino y sospechoso que marcó el inicio de su encarcelamiento. Describía cómo su padre don Ignacio había comenzado a citar pasajes bíblicos pervertidos, justificando su control absoluto como una misión divina para proteger la pureza de su sangre del mundo corrupto que los rodeaba. En una entrada fechada en la primavera de 1891, Adela escribió con una claridad escalofriante: «Padre nos ha reunido en la capilla esta noche. Nos ha dicho que, ante la ausencia de nuestra madre y la maldad del mundo, Dios le ha ordenado tomarnos como esposas para continuar con un linaje sagrado, incontaminado. Nos ha ungido con aceite y nos ha hecho jurar silencio sobre el altar». Beatriz lloraba en silencio. Carlota no parecía entender. Yo sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. Elena tuvo que detenerse. El aire le faltaba. La capilla privada de la hacienda, que en las fotos antiguas parecía un remanso de paz, se transformó en su mente en un escenario de blasfemia, un teatro para la locura de un solo hombre. El olor a incienso y cera que imaginaba ahora estaba mezclado con el hedor del miedo. La investigación de Elena ya no era académica, se había convertido en un descenso personal a las profundidades de la depravación humana, guiada por la mano fantasma de una joven muerta. El diario detallaba con una precisión desgarradora el régimen de terror psicológico impuesto por don Ignacio. Las hermanas eran mantenidas en un estado de aislamiento casi total, con el contacto con el mundo exterior limitado a la supervisión de unos pocos sirvientes de confianza, cuya lealtad había sido comprada con generosidad o cimentada por el miedo. Adela describía cómo su padre fomentaba la desconfianza entre ellas, susurrando secretos a una para ponerla en contra de la otra, asegurándose de que nunca pudieran formar un frente unido. Las ventanas de la hacienda, con sus pesados barrotes de hierro forjado, no eran para protegerlas del mundo exterior, sino para enjaularlas. La soledad no era un hogar, era una prisión diseñada por su propio carcelero, un laberinto psicológico donde la única salida era la sumisión o la locura. La leyenda de las lloronas de la soledad comenzaba a adquirir un significado terrible y literal en la mente de Elena. No eran fantasmas, eran los ecos del sufrimiento de 3 mujeres enterradas en vida. Luego, el diario se adentró en un territorio aún más oscuro, los embarazos. Adela lo describía con una mezcla de vergüenza y horror, hablando de la enfermedad matutina como una plaga que visitaba la casa en ciclos predecibles. Primero ella, luego Beatriz. Anotaba los meses de reclusión forzada, los pretextos de fiebres y melancolía que su padre daba a los escasos visitantes. Fue entonces cuando Elena recordó la Biblia. Volvió a las páginas del árbol genealógico y la conexión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Los nombres de los niños sin madre, anotados con la caligrafía de don Ignacio: Lázaro, Samuel,
Ezequiel. Las fechas de nacimiento coincidían casi a la perfección con los periodos de 9 meses posteriores a las entradas más crípticas de Adela sobre su enfermedad. La Biblia no era un registro familiar, era el libro de contabilidad secreto de los pecados de don Ignacio, una lista de los frutos de su crimen, ocultos a plena vista bajo el manto de la Sagrada Escritura. Una entrada en particular se clavó en la mente de Elena. Adela escribió: «El padre Anselmo nos ha visitado hoy, me ha mirado con lástima, creo que él sabe, o al menos sospecha. Pero el poder de mi padre es tan grande como su piedad es falsa. El padre Anselmo nunca dirá nada». Este nombre, padre Anselmo, era una llave. Una pista tangible en medio de un mar de sufrimiento anónimo. Por primera vez desde que abrió el diario, Elena sintió una oleada de algo más que horror. Sintió la adrenalina del investigador. Había un rastro que seguir, un hilo que tirar fuera de los muros de la soledad. La parroquia del pueblo cercano, la misma que don Ignacio había financiado tan generosamente, debía tener registros. Si el padre Anselmo había sospechado, quizás, solo quizás, había dejado alguna marca, alguna nota al margen, algún registro anómalo, que pudiera corroborar la historia de Adela. La búsqueda de la verdad la llamaba ahora desde los archivos polvorientos de una iglesia de pueblo. La carga de este conocimiento era inmensa. Elena se sentía como una médium reacia, canalizando las voces de sus tía-abuelas. El orgullo que una vez sintió por su linaje se había transformado en una profunda vergüenza. Miraba su propio reflejo en la pantalla oscura de su computadora y se preguntaba cuánta de la oscuridad de don Ignacio corría, diluida pero presente, por sus propias venas. La necesidad de exponer la verdad se convirtió en una obsesión febril, no por ambición académica, sino por un deber moral hacia Adela, Beatriz y Carlota. Contar su historia, validar su sufrimiento, era lo único que podía hacer para ofrecerles la paz que nunca tuvieron en vida. Armó una pequeña maleta, sus manos moviéndose con una determinación sombría. El viaje a Oaxaca ya no era una expedición de investigación, sino una peregrinación a la escena de un crimen familiar, un enfrentamiento con el fantasma de su propio pasado. El viaje en coche hacia los valles de Oaxaca fue un borrón de paisajes que contradecían brutalmente la oscuridad de su misión. Las colinas estaban teñidas de un verde vibrante, salpicadas por el amarillo de las flores silvestres, y el cielo era de un azul tan intenso que dolía mirarlo. El aire olía a tierra fértil y a la promesa de lluvia. Era un mundo lleno de vida, de una belleza casi insultante, y Elena se sentía completamente ajena a él. Conducía a través de un paraíso mientras se dirigía voluntariamente al infierno. Cada kilómetro que la acercaba al pueblo y a la hacienda, aumentaba la presión en su pecho. La historia que llevaba en su mente era un secreto tóxico, y temía el momento en que tendría que empezar a compartirla, a exponer la podredumbre que se escondía bajo una de las familias más respetadas de la región. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del valle, y parecían los dedos de un gigante tratando de retenerla. La iglesia del pueblo se alzaba en el centro de la plaza principal, una estructura de piedra cantera que había resistido terremotos, revoluciones y el paso lento de los siglos. Sus muros gruesos y su campanario imponente hablaban de una fe sólida, inquebrantable. Al entrar, el calor del exterior fue reemplazado por un frescor húmedo y un silencio profundo, solo roto por el eco de sus propios pasos sobre las losas de piedra desgastadas. El aire olía a cera de vela, a flores marchitas y a ese aroma inconfundible de la santidad antigua. Las estatuas de los santos, con sus ojos de cristal fijos en la eternidad, parecían observar desde sus nichos oscuros. Elena sintió el peso de generaciones de confesiones susurradas, de plegarias desesperadas y de secretos guardados. Aquí, entre estos muros, el padre Anselmo había escuchado la confesión silenciosa en la mirada de Adela. Aquí, don Ignacio Vargas había representado su papel de benefactor piadoso, lavando su reputación con donaciones mientras sus pecados se acumulaban en la oscuridad. Encontró al sacristán en una pequeña oficina lateral, un hombre anciano de piel curtida por el sol y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. Se llamaba Mateo. Cuando Elena se presentó como una historiadora interesada en los registros parroquiales del siglo XIX,
La respuesta de Mateo fue una sonrisa cortés pero evasiva. Explicó que los archivos eran frágiles, que el acceso estaba restringido, que se necesitaba un permiso especial del obispado, un proceso que podría llevar meses. Elena sintió una punzada de frustración. La burocracia de la iglesia era un muro tan formidable como los de la hacienda. Podía ver en los ojos de Mateo no solo el celo de un guardián, sino también una profunda desconfianza hacia los forasteros que venían a hurgar en el pasado. Los secretos del pueblo, al parecer, se protegían con la misma devoción que las reliquias sagradas. Elena cambió de táctica. Dejó de lado el discurso académico y habló con una sinceridad calculada. Mencionó el nombre de Vargas, explicando que era descendiente directa y que estaba tratando de reconstruir la historia de su familia, incluyendo sus contribuciones a la iglesia. Vio un destello de reconocimiento en los ojos de Mateo. El nombre de Vargas todavía resonaba en el pueblo, asociado con poder y riqueza antiguos. Fue entonces cuando Elena hizo su jugada. Mencionó la necesidad de reparaciones en el techo de la capilla, una gotera que había notado al entrar, y deslizó un sobre grueso sobre el escritorio. No lo llamó un soborno, sino una donación para la preservación de la historia de la iglesia, una contribución en nombre de su familia. El silencio se prolongó por un momento. Mateo miró el sobre, luego a Elena, y con un lento asentimiento, se levantó y tomó un pesado llavero de hierro de un clavo en la pared. El archivo parroquial no era una biblioteca ordenada, sino una habitación pequeña y sin ventanas detrás de la sacristía, a la que se accedía por una puerta de madera maciza que protestó con un gemido largo y lastimero al abrirse. El aire que salió de la habitación era una exhalación de tiempo contenido, denso con el olor a papel quebradizo, a moho y al polvo de un siglo. Estantes de madera oscura se alineaban en las paredes, combados por el peso de enormes libros encuadernados en cuero, cuyos lomos estaban agrietados y descoloridos. Mateo encendió una única bombilla desnuda que colgaba del techo, arrojando una luz amarillenta y débil sobre el caos de documentos. Le indicó a Elena la sección correspondiente a finales de 1800 y la dejó sola con una advertencia. Ten cuidado. Estas páginas son más frágiles que los recuerdos. La puerta se cerró detrás de ella, sumergiéndola en un silencio casi absoluto. Un silencio que parecía estar hecho de todas las palabras no dichas que contenían esos libros. Las horas se arrastraron mientras Elena trabajaba bajo la luz tenue. El polvo se le metía en la garganta y le cubría las manos con una fina capa gris. Cada libro era pesado, difícil de manejar. Las páginas, amarillentas y manchadas de humedad, se deshacían al tacto. La caligrafía de los sacerdotes de antaño era un laberinto de florituras y abreviaturas, que ponía a prueba su paciencia y sus conocimientos de paleografía. Buscaba cualquier cosa: registros de defunción de las hermanas, cartas del padre Anselmo, notas al margen. Pero no encontraba nada fuera de lo común. La frustración comenzó a roer su determinación. ¿Y si Adela se había equivocado? ¿Y si el padre Anselmo nunca había dejado rastro de sus sospechas? El peso del fracaso se sentía tan abrumador como el de los propios libros. Estaba a punto de rendirse cuando su enfoque cambió. Dejó de buscar muertes y empezó a buscar nacimientos, específicamente los registros de bautismo. Fue entonces cuando lo encontró. En el libro de bautismos de 1892, una entrada escrita con una tinta ligeramente más oscura que las demás. Niño Expósito, decía. Un varón, dejado a las puertas de la iglesia en la noche del 12 de mayo. Bautizado con el nombre de Lázaro. Y luego, la línea que hizo que el corazón de Elena se detuviera. Padrino, don Ignacio Vargas. La fecha. Rápidamente, consultó sus notas, las páginas que había fotografiado del diario de Adela. La fecha del bautismo era exactamente 9 meses después de una entrada, en la que Adela describía una larga y debilitante enfermedad que la había mantenido en cama durante semanas. El aire pareció escaparse de la pequeña habitación. No era una coincidencia, era una corroboración. El primer hilo tangible que conectaba el infierno privado de Adela con el mundo exterior. El grito silencioso del diario finalmente encontraba un eco en un registro oficial. Con una energía renovada y febril, Elena siguió buscando. Y el patrón emergió, tan claro y tan horrible como un diseño en una mortaja. En 1893,
Otro niño expósito, Samuel, también apadrinado por don Ignacio. La fecha coincidía con un periodo en que el diario mencionaba que Beatriz estaba sufriendo de una profunda melancolía y no salía de su habitación. En 1895, una niña, Sara, apadrinada de nuevo por el generoso hacendado. Esta vez, coincidía con una críptica referencia de Adela a la enfermedad de su hermana menor, Carlota. Uno tras otro, los nombres aparecían en los registros: huérfanos sin rostro, hijos del incesto y el secreto, todos lavados de su origen pecaminoso en la pila bautismal de la iglesia, y apadrinados por el mismo hombre que los había engendrado en la oscuridad. La generosidad de don Ignacio no era un acto de caridad cristiana. Era una estrategia meticulosa y perversa para deshacerse de la evidencia de sus crímenes, convirtiendo a la propia iglesia en un cómplice involuntario de su monstruosidad. Elena se recostó contra la estantería, los documentos extendidos a su alrededor sobre una mesa de madera. La imagen de su tatarabuelo se había solidificado en su mente, ya no como un hombre de Dios, sino como un maestro de la manipulación, un actor consumado que usaba la piedad como un disfraz. Había creado un sistema, un ciclo de abuso, embarazo y abandono, todo oculto bajo capas de poder, dinero y una reputación intachable. Cada niño dejado en la puerta de la iglesia era un secreto enterrado a plena vista. Una vida borrada para proteger el honor de un apellido manchado de la peor manera posible. El sacristán Mateo abrió la puerta en ese momento, quizás para ver si necesitaba algo. No dijo una palabra, simplemente vio el rostro de Elena, pálido a la luz de la bombilla, y la pila de registros de bautismo abiertos sobre la mesa. En sus ojos viejos, Elena vio no solo comprensión, sino el peso de viejos rumores del pueblo, de historias susurradas que ahora, ante la evidencia, se convertían en una verdad innegable. Salió de la iglesia cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire fresco de la tarde se sentía extraño en sus pulmones, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Sostenía en sus manos las copias de los registros, pruebas irrefutables que validaban la pesadilla de Adela. El diario era el testimonio, pero estos documentos eran la sentencia. Sin embargo, la victoria no se sentía dulce. Una pregunta aún más fría y oscura comenzaba a formarse en su mente. El diario mencionaba varios embarazos más de los que había encontrado registros de bautismo. ¿Qué había pasado con los otros niños? ¿Fueron todos abandonados en la puerta de una iglesia? ¿O el sistema de don Ignacio para deshacerse de las pruebas tenía un componente aún más siniestro, uno que no dejaba rastro en los archivos parroquiales? La investigación no había terminado. Apenas había abierto la puerta a una habitación más profunda y oscura del laberinto, y Elena sabía, con una certeza aterradora, que debía entrar. El viaje de regreso desde la iglesia fue un trayecto a través de un purgatorio personal. Elena conducía con una concentración automática, sus manos aferradas al volante mientras su mente se arremolinaba en un torbellino de fechas, nombres y pecados. Los registros de bautismo habían proporcionado una estructura, un esqueleto factual a la pesadilla susurrada en el diario de Adela. Sin embargo, esta estructura estaba incompleta, llena de vacíos que sugerían una oscuridad aún más profunda. El diario hablaba de más embarazos, de más ciclos de enfermedad y reclusión de los que había encontrado en los libros parroquiales. La pregunta la carcomía, un ácido goteando sobre su ya destrozada concepción de la historia familiar. ¿Qué había sucedido con los otros niños, los que no aparecían como expósitos apadrinados por su propio padre y abuelo? La lógica fría y brutal de un hombre como don Ignacio, un maestro en el arte de la ocultación, sugería una solución más permanente, más silenciosa y definitiva que la puerta de una iglesia. La verdad, presentía Elena, no yacía solo en los archivos de Dios, sino también en los registros más mundanos y burocráticos del hombre, en los libros donde se anota el precio del silencio. Su siguiente destino fue el archivo municipal, un edificio gubernamental austero y sin alma en la cabecera del distrito. A diferencia del silencio sagrado de la iglesia, aquí reinaba un murmullo constante de actividad burocrática, el traqueteo de las máquinas de escribir, el timbre insistente de los teléfonos y el roce de papeles siendo archivados. El aire no olía a incienso y tiempo, sino a tinta fresca, a café rancio y a la desesperación sutil de los trámites interminables.
Para Elena, este cambio de atmósfera era casi un alivio. El horror que investigaba necesitaba ser despojado de su misticismo gótico y examinado bajo la luz fría y fluorescente de la evidencia empírica. Aquí don Ignacio Vargas no era una leyenda ni un fantasma, sino un nombre en un libro de contabilidad, un propietario en un registro de tierras, un ciudadano sujeto a las leyes, por mucho que las hubiera torcido para sus propios fines. Presentó sus credenciales de historiadora con una nueva autoridad, una determinación forjada en el fuego del descubrimiento. Ya no era una descendiente tratando de limpiar un nombre, era una fiscal exhumando un caso cerrado por el tiempo. Comenzó por los registros de propiedad, una tarea tediosa y que requería una paciencia casi infinita. Pasó días enteros inclinada sobre enormes tomos encuadernados en tela, sus páginas cubiertas de una caligrafía legalista casi indescifrable. Rastreó cada parcela de tierra que perteneció a la Hacienda La Soledad, cada compra, cada venta, cada cesión. Al principio, todo parecía normal, las transacciones de un terrateniente expandiendo su imperio. Pero al cruzar las fechas de estas transacciones con las anotaciones del diario de Adela, un patrón insidioso comenzó a emerger. En 1892, Adela mencionó a un joven mozo de establo llamado Javier, quien le había mostrado una bondad inusual, pasándole a escondidas una fruta fresca o susurrándole una palabra de aliento. Semanas después de esa entrada, el nombre de Javier desaparecía del diario, y en los registros de propiedad, Elena encontró la correspondencia. Una pequeña parcela en el límite más lejano de la hacienda había sido cedida al capataz principal, un hombre conocido por su lealtad brutal a don Ignacio, justo en esas mismas fechas. El patrón se repitió con una regularidad escalofriante. Una sirvienta, mencionada por Adela por haber intentado consolar a Beatriz durante un ataque de llanto, desaparecía de la narrativa del diario. Casi simultáneamente, otro sirviente leal recibía un inexplicable bono o un pequeño pedazo de tierra. No eran pagos, se dio cuenta Elena con un escalofrío. Eran sobornos. Eran el precio del silencio. Don Ignacio no solo controlaba a sus hijas, controlaba a todo su pequeño mundo, usando la tierra y el dinero como un arma tan eficaz como el miedo. Quienes mostraban compasión, quienes representaban la más mínima amenaza de que la verdad se filtrara más allá de los muros de adobe, eran eliminados, no necesariamente de forma violenta, sino borrados del ecosistema de la hacienda, despedidos quizás amenazados, y reemplazados por aquellos cuya lealtad podía ser comprada. La Hacienda La Soledad no era solo una prisión para sus hijas, era un estado feudal en miniatura, gobernado por un tirano absoluto que legislaba la moralidad y la vida misma con su chequera y sus títulos de propiedad. Con este nuevo entendimiento del meticuloso control de don Ignacio, Elena se dirigió a la sección de archivos médicos y comerciales. Buscaba los libros de cuentas de los médicos que habían servido a la región a finales del siglo XIX. Tuvo suerte. En una caja de cartón olvidada, encontró los libros de contabilidad del doctor Morales, un anciano médico que, según los registros, había sido el médico de cabecera de la familia Vargas durante décadas. Los libros eran un tesoro de información, un registro detallado de cada visita, cada diagnóstico y cada prescripción. Con el corazón latiéndole en la garganta, buscó el nombre de Vargas, y allí estaban, Adela, Beatriz, Carlota. Las entradas se repetían a lo largo de los años, pero los diagnósticos eran siempre vagos, casi evasivos. Ataques de nervios, melancolía profunda, histeria femenina. Eran los términos genéricos de una época que no entendía, o no quería entender, el trauma psicológico. Pero no fueron los diagnósticos lo que heló la sangre de Elena, sino las prescripciones. Una y otra vez, el doctor Morales recetaba láudano, una tintura de opio, en dosis que hoy se considerarían alarmantemente altas. Las visitas del médico a la hacienda coincidían con los períodos que Adela describía en su diario como los más difíciles. Los meses posteriores a un parto secreto, los momentos en que la resistencia de alguna de las hermanas amenazaba con quebrarse. Elena visualizó la escena con una claridad nauseabunda. Don Ignacio, con su fachada de padre preocupado, llamando al médico para tratar la delicada salud de sus hijas, mientras en realidad las mantenía en un estado de estupor químico,
sus mentes nubladas, sus voluntades erosionadas, demasiado sedadas para luchar, para gritar, para escapar. El láudano era el complemento perfecto para los barrotes de las ventanas y la manipulación psicológica. Era el carcelero químico que garantizaba que las prisioneras de la soledad permanecieran dóciles y silenciosas en su jaula dorada. El doctor Morales, al igual que el padre Anselmo, debió haber sospechado. ¿Cómo podía un médico no cuestionar la persistente y cíclica melancolía que afligía a 3 hermanas jóvenes y sanas aisladas del mundo? Pero, al igual que el sacerdote, guardó silencio, quizás por miedo, quizás por el poder abrumador de don Ignacio en la comunidad, o quizás porque la generosidad del hacendado, registrada en las mismas páginas del libro de cuentas, era suficiente para comprar su ceguera profesional. Elena cerró el libro de contabilidad, el olor a polvo y a secretos médicos llenando sus fosas nasales. Ahora tenía todas las piezas del mecanismo de control de don Ignacio. El aislamiento físico, la manipulación psicológica, la coerción económica y la subyugación química. Había construido una fortaleza inexpugnable alrededor de su pecado, una donde cada ladrillo estaba cimentado con el silencio cómplice de la comunidad que él mismo financiaba y controlaba. Con la evidencia documental apilada en su mente, Elena supo que debía regresar a la hacienda. Los papeles y los registros habían contado una parte de la historia, pero el escenario del crimen guardaba sus propios secretos. Conducir por el camino de tierra que llevaba a la soledad esta vez fue diferente. Ya no sentía la curiosidad de la académica ni la reverencia de la descendiente. Sentía el peso sombrío de una forense regresando a una tumba profanada. La hacienda la recibió con el mismo silencio opresivo de siempre, pero ahora Elena podía oír lo que el silencio ocultaba. El viento que se colaba por las ventanas rotas ya no era un simple sonido. Eran los susurros drogados de Adela, los sollozos ahogados de Beatriz, el miedo confuso de Carlota. Cada sombra en los pasillos parecía la silueta de don Ignacio, vigilante y eterno. La belleza decadente del lugar se había desvanecido, revelando su verdadera naturaleza. Un mausoleo a la inocencia asesinada. Su destino era la capilla privada. El pequeño edificio de adobe se erigía al fondo del jardín principal. Su cruz de piedra inclinada como si estuviera vencida por el peso de las blasfemias que había presenciado. La puerta de madera se abrió con un chirrido que resonó en el aire estancado. Dentro, el olor a moho y a madera podrida era abrumador. La luz se filtraba a través de una única ventana alta, sucia de polvo, iluminando un altar de madera carcomida y las estatuas de santos cuyos rostros de yeso estaban agrietados, sus ojos pintados mirando al vacío con una indiferencia celestial. Era aquí donde don Ignacio había pervertido la fe, donde había torcido las sagradas escrituras para justificar su monstruosidad, donde había declarado a sus propias hijas sus esposas ante un Dios que, como escribió Adela, parecía haberlas abandonado. Elena se paró en el centro de la pequeña nave, sintiendo el frío de las losas de piedra a través de las suelas de sus zapatos, un frío que parecía emanar de la tierra misma. Fue entonces cuando recordó una de las últimas y más crípticas entradas del diario de Adela. Era una frase que había descartado como una metáfora poética, el delirio de una mente atormentada. Adela había escrito: rezamos en nuestro pequeño jardín de inocentes, detrás del altar, por los angelitos que Padre envió al cielo antes de tiempo, para que no conocieran el pecado de este mundo. Un jardín de inocentes. Elena miró detrás del altar de madera. No había ningún jardín. Solo el suelo de losas de piedra que cubría toda la capilla. El corazón le latía con una premonición terrible. Se arrodilló, sus manos recorriendo la superficie fría e irregular de las piedras. Pasó los dedos por las juntas, sintiendo el mortero antiguo y desmoronado. Y entonces, lo notó. Una de las losas, justo en el centro, detrás de donde el sacerdote se habría parado, no estaba perfectamente alineada con las demás. Parecía haber sido movida, asentada de nuevo con menos cuidado que el resto. Con un esfuerzo que le hizo doler la espalda, buscó en un rincón de la capilla una barra de hierro oxidada, probablemente parte de un viejo candelabro. Usándola como palanca, la encajó en la grieta junto a la losa. Hizo fuerza, el metal rechinando contra la piedra. Al principio, la losa no se movió, como si estuviera sellada por el peso de un siglo de secretos.
Elena empujó de nuevo, con toda la fuerza de su cuerpo, impulsada por una mezcla de horror y una necesidad desesperada de saber. Lentamente, con un gemido sordo y profundo que pareció salir de las entrañas de la tierra, la pesada piedra comenzó a ceder. Se levantó unos centímetros, liberando un efluvio de aire frío y húmedo, un aliento que olía a tierra mojada, a raíces y a algo más, algo orgánico y dulzón, el olor inconfundible del olvido y la descomposición. Con un último esfuerzo, logró levantar la losa lo suficiente para apoyarla contra el altar. Y miró hacia abajo, hacia la oscuridad expuesta. No era un jardín, era una cripta, una pequeña fosa excavada en la tierra, no mucho más grande que un baúl. Y dentro, sobre el lecho de tierra oscura, yacían. Eran pequeños bultos, envueltos en lo que alguna vez fueron finos ropajes de lino y encaje, telas de bautizo ahora podridas y manchadas por la tierra, y de entre los jirones de tela, asomaban, blanquecinos y terriblemente pequeños, los huesos. Cráneos no más grandes que una manzana, costillas tan delicadas como las espinas de un pescado, las osamentas de varios recién nacidos, dispuestas con un cuidado casi ritual, en su tumba sin nombre bajo el altar sagrado. El aire pareció huir de los pulmones de Elena. Tuvo que apoyar una mano en el suelo para no caerse, mientras su mente luchaba por procesar el horror absoluto de lo que estaba viendo. La verdad en toda su monstruosidad, finalmente se había revelado. No era una metáfora, era un cementerio clandestino. ¿Qué parte de esta revelación sombría te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. El incesto era el pecado. El abuso psicológico y químico era el método de control. Pero esto era la solución final. El infanticidio sistemático. Los niños abandonados en la iglesia, Lázaro, Samuel, Sara, eran los afortunados. Los errores del sistema, los que habían nacido en momentos inoportunos, en los que no se podían ocultar por completo. Pero los otros, los concebidos y nacidos en el aislamiento total de la soledad, habían sido enviados al cielo antes de tiempo, por la mano de su propio padre y abuelo. Don Ignacio no solo había abusado de sus hijas y engendrado a sus nietos, los había asesinado metódicamente para proteger su fachada, para mantener intacta su reputación de hombre pío y honorable. Había convertido la casa de Dios en un osario, enterrando la prueba de su depravación bajo los mismos pies de los santos que pretendía venerar. Elena se quedó arrodillada ante la cripta abierta, el silencio de la capilla roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada. El rompecabezas estaba completo, cada pieza encajaba con una precisión infernal. El diario de Adela, los registros de bautismo, los títulos de propiedad, los libros de contabilidad del médico, y finalmente, la tumba secreta. Tenía la historia completa, desde el primer acto de abuso hasta el último entierro clandestino. El peso de este conocimiento era aplastante, una carga física que parecía anclarla al suelo de piedra. Había venido a Oaxaca buscando reivindicar a un ancestro, esperando desmentir una leyenda de pueblo. En su lugar, había desenterrado a un monstruo de una magnitud que superaba cualquier fábula, un hombre cuya maldad no había muerto con él, sino que había quedado latente, esperando en la oscuridad, bajo el altar, a que alguien tuviera el coraje de levantar la piedra. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba listo, y ella era la única testigo viva. El aire que salía de la fosa era un aliento frío y antiguo, una exhalación de la tierra que llevaba consigo el olor a humedad profunda, a raíces podridas y a la dulzura enfermiza de la descomposición centenaria. Elena permaneció arrodillada, inmóvil, con el polvo y la suciedad de la capilla manchando sus rodillas, su mirada fija en el macabro tesoro que había desenterrado. El mundo exterior, con su sol oaxaqueño y el canto de los pájaros, dejó de existir. Su universo se había reducido a ese agujero oscuro en el suelo y a la terrible verdad que contenía. Los pequeños huesos blanquecinos, dispuestos con una delicadeza que contradecía la brutalidad de su destino, eran la última pieza, la más devastadora, del rompecabezas. En su mente, las palabras de Adela resonaron con una claridad ensordecedora, ya no como una metáfora poética, sino como un epitafio literal. Rezamos en nuestro pequeño jardín de inocentes. Este era el jardín. Y estos eran los inocentes. Cada fragmento de evidencia que había reunido, cada página del diario,
cada registro de bautismo, cada libro de contabilidad, la había conducido inexorablemente a este punto, a este altar profanado. La búsqueda de la verdad había terminado, y en su lugar solo quedaba el peso aplastante de un conocimiento que ningún ser humano debería tener que soportar. Con esta pieza final, la historia completa de don Ignacio Vargas se reveló, no como la de un hombre que había caído en la depravación, sino como la de un arquitecto meticuloso del mal, un maestro en la construcción de una realidad paralela donde sus pecados podían florecer en la más absoluta oscuridad. Su método era un sistema, una maquinaria de crueldad perfectamente engrasada. El aislamiento de la hacienda era el primer muro de su fortaleza. La manipulación psicológica, sembrando la discordia entre las hermanas, era la guardia interna que impedía cualquier rebelión. La complicidad comprada de los sirvientes y profesionales, como el doctor Morales y el padre Anselmo, formaba el foso exterior, asegurando que ninguna voz de alarma escapara al mundo. El láudano era el veneno que mantenía a sus prisioneras en un estado de sumisión perpetua, sus mentes demasiado nubladas para concebir la fuga, sus cuerpos demasiado débiles para resistir. Y los niños, los frutos inevitables de su pecado, eran simplemente un problema logístico a resolver. Los que no podían ser discretamente abandonados en la puerta de una iglesia bajo el disfraz de su propia y generosa caridad, encontraban su fin en la oscuridad, silenciados antes de que su primer llanto pudiera amenazar el orden perfecto de su infierno privado. La escena se reconstruye en la mente con una claridad insoportable, una visión forjada a partir de las pistas esparcidas a lo largo de un siglo. Una de las hermanas, Adela, Beatriz o Carlota, yace en una cama en una habitación con las ventanas cerradas, su cuerpo debilitado por el parto, su mente a la deriva en un mar de opio. El llanto de un recién nacido rompe el silencio de la hacienda, un sonido que no trae alegría, sino una sentencia de muerte. Quizás una sirvienta de confianza, su lealtad comprada con tierras y oro, asiste en el parto, sus manos tan cómplices en el nacimiento como en la inminente desaparición. Y entonces entra él, don Ignacio, no con el rostro de un padre o un abuelo, sino con la máscara impasible de un hombre que realiza una tarea necesaria. Toma al infante, su propio hijo y nieto, y lo envuelve no en una mortaja, sino en los finos ropajes de bautizo que nunca usará, una última y blasfema parodia de los sacramentos que tanto pretendía venerar. Luego, bajo el amparo de la noche, cruza el jardín silencioso hasta la capilla, levanta la losa de piedra que oculta su secreto, y deposita el pequeño bulto en la tierra fría, junto a sus hermanos, bajo la mirada vacía e indiferente de las estatuas de los santos. Elena no supo cuántas horas permaneció arrodillada ante la tumba abierta. El sol ya se había puesto cuando finalmente encontró la fuerza para levantarse, sus piernas entumecidas, su alma vacía. El viaje de regreso a la civilización fue un borrón. Su primera llamada no fue a su familia, sino a las autoridades, su voz sonando extraña y distante mientras relataba el hallazgo con una precisión clínica que enmascaraba el horror que la consumía por dentro. Lo que siguió fue una avalancha predecible pero no menos dolorosa. Equipos forenses acordonaron la hacienda, exhumando los restos, confirmando lo que Elena ya sabía. La noticia explotó, primero como un rumor local, luego como un escándalo nacional. El nombre Vargas, una vez sinónimo de honor y prosperidad, se convirtió en una marca de infamia. La familia Montes Vargas se fracturó bajo el peso de la revelación. Algunos la acusaron de profanar la memoria de sus antepasados por ambición académica, aferrándose a una negación desesperada. Otros se sumieron en un silencio de vergüenza y horror, obligados a reconciliarse con el hecho de que la sangre de un monstruo corría por sus venas. Para Elena, el orgullo por su linaje se había transformado en una carga perpetua, la guardiana de una verdad tan oscura que había eclipsado para siempre la luz de su propia historia. La hacienda La Soledad, una vez un simple punto de interés para los amantes de las ruinas, se transformó en un lugar de peregrinación sombría, un monumento no oficial al sufrimiento y a la resistencia silenciosa de tres hermanas. La iglesia local, enfrentada a la evidencia irrefutable de la complicidad pasiva de sus predecesores, emitió una disculpa pública póstuma, un gesto tardío que poco podía hacer para lavar la mancha de un siglo de silencio. La leyenda de las lloronas de la soledad fue contada de nuevo,
pero ya no como un cuento de fantasmas para asustar a los niños en las noches sin luna. Se convirtió en lo que siempre había sido: historia. El eco del dolor real de Adela, Beatriz y Carlota. Un lamento que se había negado a ser silenciado por la tierra, por el tiempo, por la negación. Los susurros del folclore no eran superstición. Eran el testimonio fragmentado de una comunidad que, en algún nivel profundo y colectivo, sabía que algo terrible había ocurrido tras los muros de la hacienda, pero que había elegido la comodidad de la ignorancia sobre el peligro de la verdad. La justicia, en su forma más tardía y fantasmal, había llegado para las hermanas Vargas. La tesis doctoral de Elena nunca se escribió, pero en su lugar, ella publicó un libro que se convirtió en el entierro digno que sus tía-abuelas nunca tuvieron, un monumento de palabras que finalmente validaba su sufrimiento y exponía a su verdugo. La historia de don Ignacio Vargas sirve como un recordatorio aterrador de que la verdadera monstruosidad a menudo no se esconde en las sombras, sino a plena vista, protegida por los muros del poder, la riqueza y una piedad hipócrita. Su maldad no murió con él. Simplemente fue enterrada, esperando pacientemente en la oscuridad bajo un altar, demostrando que las tumbas más profundas no siempre son las que guardan a los muertos, sino las que ocultan los secretos de los vivos. Si la búsqueda de la verdad en este caso te atrapó hasta el final, demuestra tu apoyo dándole me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.